Vamos a pasar al siguiente ponente, que en principio nos va a presentar el diagnóstico rápido y las vías de derivación de atención primaria y atención hospitalaria. Se va a hacer cargo de esta ponencia el doctor José Expósito, que todos conocéis, el jefe de servicio de oncología radioterápica del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y el coordinador del PAI de cáncer de pulmón en Andalucía. Pepe, cuando quiera. Hola. Hola. Me dice que no puedo iniciar la función mientras otros participantes esté compartiendo. No sé si... María, ¿has dejado de compartir? María. ¿Ahora sí? Ahora. Mira, No, no, esto es María. Bueno, buenas tardes. Yo no la tengo compartida ahora mismo. Vamos a ver. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues creo que se oye bien y ya se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues, sí, se ve bien. Perfecto. Pues bueno, gracias a los organizadores por la invitación a participar en esta jornada. Vamos a hablar de diagnóstico rápido y vías de derivación de atención primaria a atención hospitalaria. Necesariamente algunos datos se tienen que duplicar, pero me interesa partir de subrayar alguna cosa que ya se ha dicho y pasaremos deprisa sobre ella. Un cáncer con una elevada incidencia, una elevada mortalidad y comparativamente con otros tumores, como ya se ha dicho, el número de casos, tanto de incidencia en ambos sexos como de mortalidad, pues son cifras verdaderamente alarmantes. Cuando comparamos lo que nos pasa a nosotros con el resto de lo que ocurre en otros continentes, pues vemos que en Europa el 22% de la incidencia por cáncer de pulmón y la mortalidad y con la prevalencia a 5 años es del 23%. Quiere decir que esta escasa diferencia entre la prevalencia y los datos de incidencia nos indican que efectivamente estamos ante un tumor, como ya bien sabemos, de alta letalidad. Lo que ha pasado en nuestro medio, estos son datos del registro de cáncer de Granada, pues un poco lo que se ha comentado. La incidencia en hombres está descendiendo discretamente con porcentajes de cambios anuales negativos, mientras que los porcentajes de cambios anuales en la mujer pues son positivos con porcentajes casi de un 4 y pico % anual. Valorando la incidencia y la mortalidad tanto en hombres como en mujeres, lo que vemos es que el cociente de mortalidad e incidencia es próximo a 1 en ambos sexos y que esto significa nuevamente que estamos ante un tumor, como bien sabemos, que tiene una elevada letalidad. Cuando analizamos los datos, vemos que la supervivencia en el cáncer de pulmón está estrechamente ligada al estadio. Estos son los datos del 2015, del proyecto de la evaluación de la clasificación TNM, y vemos que hay un salto muy importante entre los tumores que se diagnostican en estadio 2B y los tumores que se diagnostican en estadio 3A, casi de un 20% de diferencia. Mirad lo que ocurre cuando analizamos los datos del proyecto Eurocare del año 2017, lo que podemos ver es que efectivamente, nuevamente, la mortalidad, la supervivencia está muy ligada al grado de extensión medido en sistemas de registro local, regional o metastásico, pero lo llamativo y lo que yo quería subrayar es que en esta serie de 166.000 pacientes, fijaos que solo el 15% se diagnostica como enfermedad localizada, mientras que con enfermedad metastásica y desconocida, pues es prácticamente más de la mitad de los casos. Por lo tanto, esta es la diferencia que separa las dos imágenes. Perdonad la cuadrícula, pero no me pasó quitarla. Veis que es la diferencia entre pasar de un tumor de un T1N0M0, un estadio 1A, a un tumor T3
N2M0, en los que en este caso podemos ofrecer un tratamiento radical con una supervivencia a los 5 años tras cirugía de un 90 y tantos %, mientras que en este caso la supervivencia a 5 años va a ser solo del 36%, con un tratamiento bastante más tóxico, con bastante más efectos secundarios de quimioterapia, más radioterapia, posible cirugía, etc. Este es el problema en el que nos enfrentamos cada día. Decía Miguel que la frustración del médico de atención primaria. Yo creo que la frustración de cualquier profesional que esté trabajando en torno al cáncer de pulmón es constante porque no sabemos cómo descender a estadios tan precoces que nos permitan posibilitar tratamientos verdaderamente curativos. Por lo tanto, los objetivos actuales en cáncer de pulmón deberíamos situarlos en este gradiente, ¿no? Como ya se ha dicho. Lo primero es disminuir la incidencia. Lo segundo es aumentar los casos susceptibles de tratamiento curativo mediante un diagnóstico más temprano. Y después también hablaremos de circuitos rápidos de diagnóstico, que nos permitan ofrecer un tratamiento óptimo de eficacia probada en los que no son potencialmente curables y ofreciendo también igualmente cuidados paliativos precoces. Pero a mí me gusta señalar que los objetivos actuales tienen este gradiente. Nos podemos centrar mucho en el circuito rápido y eso está bien, pero para acabar mejorando los resultados realmente tenemos que hacer uso de los dos primeros términos, disminuir la incidencia y aumentar el número de casos susceptibles de tratamiento curativo mediante diagnósticos más precoces. Bien, ¿y cómo llevamos a esto a la práctica? ¿Qué instrumentos tenemos para hablar del circuito rápido? Bueno, el esfuerzo que se hizo en la segunda edición del proceso asistencial integrado de cáncer del pulmón, creo que fue un esfuerzo bastante interesante. Como recordaréis, aunque ahora los procesos asistenciales digamos que han caído un poco en desuso o al menos no los tenemos tan actualizados, realmente era el intento por organizar la atención sanitaria a este problema de salud y a otro, de tal manera que fuéramos capaces de ordenar en nuestras actividades pensando en quién tiene que hacer las cosas en cada momento, dónde se tienen que hacer, qué actividades se tienen que hacer, con qué criterios de calidad y con qué secuencia lógica. Esto fue lo que se intentó en el proceso asistencial de cáncer de pulmón, que por cierto tuvo una metodología de estudio, pues yo diría bastante exigente y bastante comprometida con la evidencia. Y este fue el circuito final al que llegamos, que es de todos conocido. Hay una primera parte de atención en atención primaria que tiene que garantizarse una derivación rápida y eficiente al segundo eslabón para poner en marcha procedimientos de diagnóstico de certeza y de diagnóstico de extensión que nos permitan hacer el tratamiento correcto. Entre las recomendaciones avaladas por criterios de grado de evidencia NICE, pues estaban, como ya sabemos, ¿no?, que el médico de familia debe solicitar una interconsulta en neumología en las personas con alta sospecha clínica y o radiológica de cáncer de pulmón, que se acompañará de un informe clínico y de estudios radiológicos, y los pacientes con esta sospecha deberían ser derivadas en menos de una semana a través de una interconsulta de atención primaria, a neumología, y que el neumólogo sería el encargado de solicitar un TAC torácico y abdominal, etcétera, etcétera, y pondría en marcha las pruebas, ¿no? Como criterio de calidad de esta sospecha, se establecía que cualquiera de los siguientes síntomas sin otra explicación o persistencia durante más de 3 semanas deberían poner alerta al médico de atención primaria, y que el médico de atención primaria, el paciente debería ser derivado a una consulta específica en un plazo no superior a los 7 días. Bien, después hay una serie también de características de calidad de este proceso que viene a subrayar la necesidad de que se pidan las pruebas complementarias básicas en su momento, la tomografía y las pruebas tendentes a búsqueda de tejido que permita un diagnóstico de certeza histopatológico. Nosotros tuvimos la ocasión de hacer una evaluación de este proceso asistencial de cáncer de pulmón, que fue el motivo de tesis doctoral de una compañera, y lo muy interesante de esta evaluación
fue que efectivamente se veía una clara diferencia, una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que habían seguido las directrices del proceso asistencial integrado y aquellos que no. Es decir, el proceso no solo era una ordenación de los pasos clínicos que teníamos que dar, sino que además cuando eso se hacía y se hacía bien, había una diferencia, una mediana de supervivencia en el global de todos los pacientes, que iba de los de 18 meses a los 7,1 meses, con una diferencia, como digo, estadísticamente significativa. Quiere esto decir que tenemos un instrumento validado y un instrumento que permite mejorar las cosas. Bueno, como digo, el proceso asistencial en general han caído un poco en desuso, y lo que ahora mismo lo que estamos trabajando, lo que se estuvo trabajando desde el año 2018 y 2019, es lo que llaman los planes integrales operativos. Uno de ellos era el Plan Integral Operativo del Cáncer, que debería trabajarse en cada uno de los hospitales. Bien, en nuestro hospital se ha hecho un esfuerzo bastante interesante de organizar, junto con atención primaria, lo referente a la mejor gestión del proceso asistencial de cáncer de pulmón, hablando de coordinación de equipo multidisciplinar, de la gestión de casos, del modelo de atención al paciente oncológico en red, de la coordinación entre atención primaria y especializada. Y además, bueno, esta diapositiva se ve mal, pero es que no hay manera. Básicamente nos viene a decir cuáles son las actividades de la sospecha diagnóstica, la remisión al servicio de neumología y las pruebas diagnósticas que hemos de poner. También en ese esfuerzo pues, se planteó bien las características de los pacientes atendidos en atención primaria y las características también de la consulta de cáncer de pulmón. Cuando se hizo en ese momento en el hospital no existía esta consulta de cáncer de pulmón específica, pero en realidad lo que hemos hecho ha sido adaptar esas recomendaciones a lo que es el proceso asistencial que llevamos a cabo prácticamente en todas las localizaciones tumorales, y que yo creo que es que debemos no olvidar, ¿no? Así que los pacientes de la atención primaria, desde el hospital, desde el servicio de urgencia, desde otros dispositivos, llegan a un servicio de diagnóstico, que en este caso es el servicio de neumología, que tiene que poner en marcha las pruebas para llegar a un diagnóstico de certeza y un diagnóstico de extensión preciso, así como una valoración de los factores pronósticos, y que en ese momento es el momento de presentar al paciente en el comité de tumores multidisciplinario, que debe tener un protocolo consensuado en todo el hospital, en todos los servicios implicados de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y que desde ese comité de tumores saldrá una propuesta de tratamiento. Como ya sabemos, en la mayoría de las situaciones clínicas, no solo de cáncer de pulmón, sino de otras muchas localizaciones, ya no hay un tratamiento único, sino que el tratamiento va a tener un tiempo de cirugía, de tratamiento médico, de tratamiento radioterápico y de cuidados paliativos en un determinado orden. Y a partir de ese momento haremos un seguimiento. En lo que respecta a, digamos, hay como 3 grandes áreas que no debemos olvidar. El área del servicio de diagnóstico, que es donde estamos centrándonos esta tarde, pero después esta segunda área del comité de tumores. Yo creo que es muy importante subrayar que el trabajo diario que se hace desde los comités de tumores es probablemente de lo que más orgulloso podemos estar en el manejo, no solo, insisto, del cáncer de pulmón, sino también de los tumores de otras localizaciones, ¿no? Finalmente, el tratamiento. Bien, en este momento ya existe una unidad diagnóstica de cáncer de pulmón, diagnóstico rápido de cáncer de pulmón, en el que las sospechas diagnósticas de atención primaria pueden tener una derivación a esta unidad de diagnóstico rápido de manera telemática. Esta unidad se organiza de momento con una media de tres citas, entre 3 y 5 citas por semana, que es atendida por el neumólogo de referencia. Este neumólogo se va a encargar de hacer la historia clínica y la valoración, pero además va a ser el mismo profesional o el mismo equipo de profesionales que van a programar. Pepe, disculpa, sube un poco la voz por la mano, que te la pones delante y se oye menos. Perdón. Perdón.
Este neumólogo de referencia, insisto, va a poner también en marcha las pruebas diagnósticas. Existe un acuerdo con el servicio de radiodiagnóstico y el servicio de medicina nuclear que efectivamente reservan un número de huecos semanales para el TAC y para el PEC-TAC, y es el mismo, insisto, el mismo grupo de profesionales que va a llevar a cabo también la fibrooncoscopia y el EBUS en el caso de que esto sea necesario, y además con la presencia de un citólogo in situ que ha mejorado muchísimo los resultados. Con cuando el paciente es necesario derivarlo a urgencia por una clínica aguda, los pacientes sin criterios de ingreso va a ser atendido por el neumólogo de guardia, que a su vez lo va a poner en contacto con la consulta de diagnóstico rápido, y si el paciente necesita ser encamado, pues el propio neumólogo de la unidad de encamación se pondrá en marcha este dispositivo, o bien contactará con otro servicio en el caso de que sea necesario hacer algún tipo de intervención urgente. Bien, este es el procedimiento que estamos llevando en el hospital. Hay muchos modelos, pero todos concuerdan en lo mismo, ¿no? O acaban en lo mismo, organizándose, sea como sea, en función de las características locales, para asegurar que hay una derivación directa desde atención primaria, y que este dispositivo específico va a trabajar diariamente de tal manera que sea capaz de conseguir unos resultados en diagnóstico de certeza y de extensión en menos de 2 semanas, que es lo que es el objetivo. Cuando no hay que hacer pruebas adicionales en nuestro medio, esto se está consiguiendo, pero cuando hay que hacer una prueba adicional añadida, pues el diagnóstico se retrasa, pero ocurre no en todos los casos. Bien, hay como digo, muchos modelos de consulta rápida y muchas formas de entender el acceso a pruebas diagnósticas. Durante mucho tiempo se discutió si desde atención primaria se deberían o no pedir pruebas de este tipo, como TAC, etcétera, pero parece que hoy la tendencia es que si hacemos este circuito rápido, verdaderamente rápido en el hospital, y desde atención primaria hay una manera sencilla de derivar al paciente, parece que los temores en este sentido pues no son importantes. Subrayar finalmente el comité multidisciplinar como un instrumento imprescindible. Insisto que es muy importante que este comité exista y que funcione de manera realmente consensuada por todos los profesionales que tienen que ver con el manejo del paciente en el hospital del cáncer de pulmón. Y finalmente, como cualquier proceso complejo, va a necesitar primero que el conocimiento y la práctica clínica y la organización asistencial esté muy bien engrasada, haya muy buena correlación, y que efectivamente estos dos áreas necesitan estar íntimamente relacionadas. Así que, en resumen, creo que en cáncer de pulmón tenemos que seguir haciendo esfuerzos por priorizar cuáles son los objetivos fundamentales en cáncer de pulmón, y la sociedad tiene que saber que no va a ser suficiente con tener los mejores métodos de diagnóstico y tratamiento, tenemos que hacer cosas previas. Tenemos instrumentos como el proceso asistencial integrado y como los procesos locales como instrumento marco que nos pueden ayudar. La coordinación entre niveles tiene un papel claro de cada dispositivo. Hay que subrayar el papel claro de cada uno de los actores de todo esto, y que el circuito de diagnóstico rápido fundamentalmente se va a traducir en una mejora de la calidad asistencial y la valoración desde el punto de vista del paciente. Es decir, el paciente va a conseguir un diagnóstico y un tratamiento tan rápido como sea posible, y eso nos va a permitir pues, hacernos cargo de pacientes en mejores condiciones generales y que por lo tanto van a tener también una mejor tolerancia a los tratamientos. No hay que olvidar el proceso asistencial del que hemos hablado, del diagnóstico de certeza y diagnóstico de extensión y comité de tumores, porque creo que es lo que va a dar valor al manejo clínico terapéutico de este tipo de pacientes. Yo creo que con esto terminamos. Gracias. Pues, don José, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido muy gráfica. Al final de todas las ponencias, yo creo que vamos a centrar en el debate en una cosa tan básica como que
Todo lo que has descrito es una situación, la verdad es que tremendamente ideal. Yo creo que es lo que hay que buscar y lo que vamos a debatir es que cómo realmente esta situación teórica tan bien estructurada y que si se llevara a cabo al 100%, pues quizás no tendríamos ningún problema de retraso, pero realmente muchas veces no es la realidad con la que nos encontramos y este será el objeto de debate final, ¿eh? Muchísimas gracias, José.